Predicar aquí es especial para mí, es maravilloso. Primero porque puedo decir cosas que quizás en otro lugar no podría decir. No es que estén mal, pero uno trata de abstenerse en algunos lugares, pero aquí uno puede brincar, saltar. Y me siento feliz. No sé por qué estoy recordando la primera vez que prediqué, no sé por qué, pero fue especial, es especial. Y si alguien me pregunta cómo se aprende a predicar o cómo se crece en el ministerio, no, es fácil tener un corazón dispuesto e insistir mucho. Insistir, si tú sabes que Dios te habló y que eso es lo tuyo, insistir, insistir, y poco a poco va forjando un camino. Amén. Y hay algunas cosas que fueron pilares para el crecimiento, al menos para mí. Y una de esas cosas fueron los reformas. Los reformas sí que fueron importantes para mí, porque en los reformas viví cosas que nunca había vivido, experimenté cosas que nunca había experimentado. De hecho, hasta esposa conseguí, porque mi esposa la conseguí en un reforma. Y yo quiero que tú puedas experimentar eso. No que porque te lo diga el Tilson y que no, que vamos, caballo, que para allá eso es. No, no, no. Yo quiero que tú lo experimentes, que tú lo vivas. No es que el Dios de allá sea más poderoso que el Dios de aquí. En verdad es el mismo Dios, pero hay ciertos ambientes donde vamos a estar expuestos y como que nuestra vida va a ser impactada de una manera especial. De hecho, hoy escribí un mensaje nuevo, lo terminé tarde, como a las 6 y algo. Eh, de hecho, estoy un poquito nervioso porque es un mensaje nuevo, como que apenas lo estoy revisando, no sé si cometí algún error, pero a lo que voy con esto es que, bueno, se me fue la paloma porque estaba diciendo esto. Estábamos hablando de reforma, hay algunos ambientes que son importantes. Y bueno, en mi mensaje me faltaba una idea que estaba como en el aire. De hecho, Iván es testigo que le escribí, cámbiame esto, quítame esto, en los anuncios, podemos hacer un arreglo todavía. Pero pasando en el Instagram así, escuché la frase de alguien y yo dije, epa, aquí está. Porque a veces Dios te habla por boca de otro predicador y es bueno estar expuesto a otros predicadores. Yo sé que a ustedes les encanta cómo predica Diomero, cómo predica Iván, cómo predica el Tirso, eso es bacano. Pero como predicador y como hijos de Dios es bueno ir a escuchar otro tipo de alimento, en otro tipo de ambiente. Eso hace parte de tu crecimiento. Para no extenderme con esto, quiero que usted vaya a este evento, el 1 de junio. Vamos a estar allá. Será un tiempo maravilloso. Va a salir un bus de aquí si todo sale bien. Y me gustaría que usted pudiera ir, que haga la inversión, que haga la inversión. Ahorita me escribieron mis compañeros de la universidad que están en la feria del libro, me mandaron fotos de libros que saben que yo quiero, que no he podido conseguir. Yo les dije, mándenme el NEC, que yo mando. Porque cuando tú amas algo, tú inviertes en eso. Y yo amo lo que estudio, lo que predico, amo leer y bueno, yo invierto en eso. Así que usted debería invertir en su vida espiritual. Así como te compras un par de zapatos caros, ve a un evento de estos, quizás algo sobrenatural te puede pasar. Y la inversión económica que tú haces no se compara con todo lo grande que Dios va a hacer contigo. Alguien dice amén. Así que a la salida pide información, acérquese a un líder, el pastor Diome, a mí, al que usted se sienta cómodo, pregúntele y haga parte de eso. No siendo más, quiero predicar bajo el título No se hereda disfrazado. Levante su mano derecha y diga conmigo, no se hereda disfrazado. Vamos a leer un poquito de Biblia para poder entender, voy a ir despacio para poder entender lo que quiero transmitir hoy. Génesis capítulo 25, versículo 19 en adelante. Génesis capítulo 25, versículo 19. El tema es que yo tengo la nueva traducción viviente, NTV. Bueno, NTV debería ser. Génesis capítulo 25, versículo 19 dice de la siguiente manera. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán,
el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor le contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. ¿De qué quedó embarazada? Ojo con ese detalle. Pero los dos niños, como buenos hermanos, luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor, ¿por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el vientre, las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. ¿Por qué dice la Biblia esto? Porque no existía lo que era ecografía. O sea, la primera ecografía la hizo la Biblia, ya sabía que era mellizo. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació otro mellizo, agarrado con la mano del talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Esaú vende sus derechos a su hijo mayor. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú. ¿A quién amaba Isaac? Porque le gustaba comer los animales que él cazaba. Pero Rebeca, la mamá, amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo juramento mediante el cual vendió todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dijo a Esaú, le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor Esaú. Aleluya. Levanten su mano derecha, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Dios, es bendita y es capaz de cambiar nuestras vidas, Señor. Por tu palabra estamos aquí y en tu palabra hemos creído, Señor. Que tu palabra hoy nos hable, que tu palabra nos levante, que tu palabra nos direccione, Señor. Que tu palabra sane al que está enfermo, que tu palabra levante al que está caído, Señor. Que tu palabra nos revele el propósito por el cual tú nos lo creaste, Señor. En el nombre de Jesús, y el aplauso es para ti. Hoy quiero hablarle de dos personajes muy importantes dentro del desarrollo de la Biblia. Son dos personajes principales en la historia que yo les leí hace unos minutos, en los cuales quiero basar la enseñanza de esta noche. Esos dos personajes son dos hombres, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Dos hermanos que eran mellizos, que nacieron del mismo vientre de una mujer llamada Rebeca. Estos dos hombres eran hijos de Rebeca. Y Rebeca era la esposa de un hombre llamado Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, el hombre de las promesas. Entonces, Esaú y Jacob eran nietos directos de Abraham. Déjame hablarte un poquito de ellos para entrar en contexto de lo que quiero predicar en esta noche. Esaú fue el hijo primogénito de Isaac
y de Rebeca. El primero en nacer de los mellizos que llevaría el destino de una nación. Desde el vientre ya luchaba por el protagonismo con su hermano Jacob. Pero fue él quien salió primero, cubierto de vello, fuerte, como un niño marcado por la fuerza. Ese era Esaú. Era un hombre velludo, rojizo, primogénito, el cual, por ser el primero de la casa de sus padres, tenía algunos beneficios de lo que te voy a hablar a continuación. Pero permíteme decirte un poco más de Esaú. Esaú era el favorito de su padre Isaac. Y aquí quiero revelar un misterio poderoso. Quizás sus papás no se lo han dicho, pero sí, existen hijos favoritos. Y el favorito de Esaú, de Isaac, más bien era Esaú. Era su hijo favorito con el que él se identificaba, quien encontraba en él un reflejo de hombría, de rusticidad, de vida al aire libre. Esaú era un hombre de campo, un cazador habilidoso, proveedor en tiempos en que la carne era sinónimo de valor. No era un hijo rebelde, era un hijo práctico. No hablaba mucho, pero actuaba. No vivía en las tiendas como Jacob. Él salía a conquistar el terreno. Ese es más o menos el perfil de quién era Esaú. Ya cada quien en su cabeza se lo imagina, así un tipo grande, musculoso. Yo me lo imagino alto, musculoso, así como yo, pecho escaparate, todos los brazos llenos de pelo. Así me lo imagino yo. Así era Esaú. Y como primogénito, escúchame esto, le pertenecía el doble de la porción de la herencia de su padre. Pero hablemos un poco de quién era Jacob, su hermano menor, el segundo, el que salió colgado del talón de Esaú. Jacob fue el segundo en nacer, pero desde antes de salir al mundo ya mostraba señales de lucha y destino. Salió del vientre agarrado del talón de su hermano Esaú, como si la vida misma le negara la espera. Su nombre significa suplantador. ¿Qué significa Jacob? Muchas gracias. Suplantador. Pero su historia revela algo más profundo. Un hombre en búsqueda desesperada de identidad, aprobación y propósito. Ese era Jacob. Y Jacob era el preferido de su mamá. ¿Cuántos son los preferidos de su mamá? Levante la mano con sinceridad. ¿Quiénes son los preferidos de su mamá? A ver. A eso les echan más presa. La mamá les echa presa por debajo de la ropa, que no se den cuenta. Alaba. Ese era Jacob. ¿Era qué? El preferido de la mamá, quien veía en él sensibilidad. Escúchame acá. Estrategia e inteligencia. Mientras Esaú cazaba, Jacob habitaba las tiendas. No era débil, era diferente. Observador, callado, paciente, con un corazón marcado por el anhelo de lo eterno. Ahora, estos dos muchachos, desde antes de nacer, desde antes de pisar la tierra, ya venían luchando por algo que Saúl tenía, pero que Jacob no tenía. No habían nacido todavía, no habían sido registrados en la registraduría quinta de Barranquilla, ni siquiera habían salido de la barriga. Y estos dos hombres ya se disputaban por algo que al final se lo llevó Esaú y que Jacob anhelaba con su corazón. Y eso que anhelaba Jacob con su corazón es algo llamado la primogenitura. ¿Qué era? La primogenitura. Profeta, ¿con qué se come eso? Ya te voy a explicar. Ser primogénito en tiempos de Jacob, en la cultura hebrea patriarcal del Antiguo Testamento, tenía un profundo significado espiritual, social y económico. No era solo una cuestión de nacimiento, era una posición de honra, responsabilidad y destino. Aquí te voy a explicar algunas cualidades o algunas características que tenían aquellos que nacían de primero. Ser primogénito es ser el primero entre tus hermanos, el mayor. Yo soy el primogénito de
de 5 hermanos. Entonces, ser primogénito no es como ahora que nació el primero. Y sí, uno tiene ciertos beneficios, pero también ciertas luchas, porque tu papá son padres nuevos, contigo es que experimentan, contigo es que aprenden cosas. Pero en la cultura hebrea, ser el primero te daba ciertos beneficios de lo que te voy a hablar a continuación. ¿Me está entendiendo? Ok. Número 1, ser el primero te daba autoridad y liderazgo familiar. El primogénito era considerado el continuador del linaje. Cuando el padre moría, él se convertía en el nuevo cabeza de la familia. Esa es una de las características que heredaban los primogénitos. Número 2, ser primogénito te daba el beneficio de la doble porción de la herencia. Ese es lo más rico. Deuteronomio 21:17 establece que el primogénito debía recibir el doble de lo que recibirían los demás hijos. No era solo privilegio, era provisión para que pudiera cumplir su rol como líder del clan y protector de la familia. Entonces, ser primogénito te daban más dinero. Si habían 5 fincas, a ti te tocaban más. O sea, todo lo que tu papá tenía y todo lo que tu mamá, bueno, tu papá, porque en ese tiempo los que se encargaban del dinero eran los padres, los hombres. Todo lo que tu papá tenía, si tú nacías de primero, la herencia a ti te tocaba doble. Era mucho dinero. Y ya Esaú venía garantizado. Escúchame, quiero que te vayas metiendo en la película. Ya Esaú tenía garantizado su caminar y su destino en la vida, al menos en cuanto al tema económico. Número 3, los primogénitos también recibían bendición espiritual y patriarcal. La primogenitura no era solo económica. En el contexto de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, incluía el derecho a recibir la bendición espiritual del Padre, la cual muchas veces venía acompañado de una promesa divina. Entonces los padres hebreos, a sus hijos mayores le reservaban una bendición especial. Era como una oración especial, exclusiva. Era una oración que le garantizaba el éxito, le garantizaba la gracia, garantizaba que las puertas para ellos iban a estar abiertas. Ellos creían que los mayores iban a ser impartidos por su papá, y esa oración tenía tanto poder y tanta influencia que la gente anhelaba ser el primogénito. Amén. Número 4. Ser primogénito significaba tener representación ante Dios. Los primogénitos eran también vistos como el representante de toda la familia ante Dios. Más adelante en la ley de Moisés, incluso los primogénitos de hombres y animales eran considerados propiedad de Dios y debían ser redimidos. Entonces, te estoy diciendo todo esto para que entiendas que desde que Esaú nació con una bendición terrenal, pero también nació con una bendición celestial. A Saúl le esperaban días de grandeza, a Saúl le esperaban días de buenas noticias, a Saúl le esperaba un destino grande, un destino prometedor, un destino lleno de gloria, lleno de poder sobrenatural. Esaú tenía un futuro garantizado. Pero un día, y quiero que entiendas esto, que así de importante era la primogenitura en tiempos de Saúl y Jacob. Era una bendición especial que portaban aquellos que nacían de primero en una familia. Esaú tenía la garantía de que su destino era grande y poderoso en la tierra. Pero un día Esaú, luego de venir de cazar, usted lo leyó conmigo, se encontró con un hambre feroz, esa hambre que da después de venir del gimnasio, que es una hambre endemoniada. Ese tipo se encontró con un hambre desesperada. ¿Y sabes qué hizo? Luego de llegar de casa, se encontró con esa necesidad carnal que lo llevó a tomar una pésima decisión. Esaú cometió el error de vender
su primogenitura, aquella bendición, escucha, una locura, aquella bendición que le garantizaba el éxito, decidió cambiarla. Cambió no solamente su primogenitura, cambió su destino profético, cambió su bendición celestial, cambió sus días de gloria por un plato de lentejas. Cuando tú lees esta historia, es una locura lo que está ocurriendo aquí. Porque lo que quiero que entiendas es que Esaú tipifica la gente que en medio de su desespero cambia lo eterno por lo terrenal. Y quiero darte algunos puntos para que entendamos esta historia. De qué cosas necesitamos tener en cuenta para poder entender a mayor plenitud la historia de Saúl y de Jacob. ¿Usted me está entendiendo? Lo siento que están como serios hoy. Número 1, el cansancio descontextualiza las prioridades. Para los que escriben, el cansancio, anota eso, JP, que después que termine de predicar no te respondo ningún mensaje ya. El cansancio descontextualiza las prioridades. Esaú no estaba agonizando, no estaba al borde de la muerte, estaba simplemente cansado y hambriento después de un día en el campo. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad cometió uno de los errores más trágicos de las escrituras. ¿Sabes qué hizo? Menospreció su primogenitura. Lo que debía ser sagrado lo trató como si fuera desechable. ¿Por qué? Porque el desespero de satisfacer nuestra hambre carnal distorsiona la realidad y convierte lo temporal en urgente y lo eterno en innecesario. Cada vez que tú en la vida estás frente a la necesidad carnal de tu alma y de tu vida, terminas cometiendo errores bajo el afán y el desespero y conviertes lo urgente, lo temporal en urgente y lo eterno en innecesario. Esaú dijo: ¿de qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Pero esa no era la verdad. No se estaba muriendo, tan solo estaba como hambriento. Esaú abandonó lo eterno por algo que solo la amedrantaba por un momento. Y mucha gente hoy abandona lo eterno por una necesidad pasajera. Mucha gente abandona lo eterno por cosas que no producen bienestar. Cambiamos la eternidad por un plato de lentejas. Y necesitamos entender hoy que si hay algo que necesitamos darle valor e importancia, eso son las cosas eternas, porque las necesidades humanas, las necesidades pasajeras no pueden ser mayor a nuestro destino profético. ¿Tú sabes cuál es el problema de esta generación? Que esta generación se ha convertido en una generación demasiado urgida por el deseo y por el placer. Yo sé que estos mensajes no te van a sacar amén, pero necesito decírtelo para que tú lo puedas entender. Esaú eligió lo que podía ver, lo que podía oler y lo que podía probar. Fue seducido por lo tangible. El plato representa la cultura de la hora. Dame lo que me alivia, lo que me calma, lo que me llena hoy, aunque mañana me cueste todo en la vida. Y hay momentos en la vida donde somos pésimos negociantes. Decidimos cambiar lo eterno por lo momentáneo. Decidimos cambiar lo celestial por lo que solamente nos da placer por un momento y por un instante de nuestra vida. Estamos dispuestos a cambiar un destino profético por un momento de pasión. Dios mío, aquí hay puro mudo hoy. Es una trampa emocional. Cuando las emociones mandan, el futuro se vende y a muy bajo precio. Cuando las emociones te controlan a ti, tú estás dispuesto de vender tu futuro en Dios
a cualquier precio que las tinieblas te quieran comprar. Y eso fue lo que Esaú hizo. Esaú cambió lo eterno por lo pasajero. Cambió su destino, cambió sus privilegios, cambió su primogenitura por un plato de lentejas cuando solamente tenía hambre. Fue un pésimo negociante. En la necesidad temporal lo engañó y lo hizo un pésimo negocio. Dios está diciendo hoy, no seas como Esaú, no cambies lo temporal por lo eterno. Esaú cambió el propósito por el placer. La primogenitura era más que una bendición, era su identidad espiritual, su posición como heredero del pacto de Dios con Abraham. Pero Esaú lo cambió por un deseo inmediato, y aunque comió, se fue saciado de verdad. Ese plato no le dio propósito, solamente le llenó el estómago. Y hay cosas por las que algunos de ustedes están dispuestos a negociar su destino profético, que no te dan propósito, solamente te llenan el estómago, entiendas, en el plano espiritual, solamente te dan placer momentáneo, solamente te dan satisfacción por unos minutos. Y hay gente hoy que tiene que entender que Dios está dispuesto a darnos cosas grandes, destino profético. Dios está dispuesto a llevarte a los lugares donde tú nunca pensaste en llegar, pero no te puedes dejar engañar por las tinieblas, porque las tinieblas querrán que comiences a cambiar lo eterno por lo temporal. Te van a engañar. La crisis te va a engañar. La sociedad te va a engañar. Las emociones te van a engañar. ¿Y sabes qué pasó? Que ese intercambio fue un momento, pero con consecuencias irreversibles. Lo que él hizo, Esaú, aunque solamente fue un momento de placer, trajo consecuencias a su vida para toda la vida. Y tú tienes que entender que hay decisiones en tu vida que, aunque las tomes en un momento, harán peso durante todo el trayecto de tu vida. ¿Cuánta gente hoy no está en bancarrota por una mala decisión? ¿Cuánta gente hoy no está en una clínica viviendo contra una enfermedad que lo puede matar por una mala decisión? Y Dios está diciendo, no puedes cambiar lo eterno por lo pasajero. Yo sé que usted quiere que yo le diga que viene carro, que viene casa, que viene marido, que las puertas se van a abrir, que Dios va a matar a tus enemigos. Yo sé que a usted le encanta que le prediquen eso, pero estas cosas nos dan principios para poder tomar las decisiones allá afuera. Porque a veces pasa que venimos a la iglesia, Dios nos entrega destino, Dios nos entrega propósito, Dios nos entrega palabra, y apenas salimos nos convertimos en mercaderes del propósito. Cambiamos lo eterno por lo temporal. Y por eso no crecemos. Y por eso no avanzamos. Y después terminamos diciendo, profeta de mentira. No es profeta de mentira. Es que estás cambiando lo eterno por lo temporal. Y el alma desconectada vende el llamado por un impulso. Esaú no cambió de propósito. Simplemente olvidó su propósito por un momento. Así opera una vida gobernada por la carne. No es que no sepa lo que vale, es que lo cambió por algo que lo satisface rápido. Porque esta sociedad es una sociedad consumista que lo único que anhela es ser satisfecho de manera inmediata. O dígame usted cuánto usted está dispuesto a esperar en un restaurante, no desesperar. Si yo soy, a mí se me mete hasta el diablo. Vámonos de aquí. Porque a veces no somos capaces ni siquiera de poder esperar. Vivimos ansiosos, vivimos desesperados. Porque esta sociedad nos ha vuelto consumidores del placer. Consumidores del placer. Tú te llegas a demorar 2 minutos más aquí predicando y la gente te hace cara. Pero yo he escuchado un montón de ustedes que yo no sé cómo lo hacen, no lo puedo hacer, no lo entiendo. Pero se ven series larguísimas de no sé cuántos capítulos, de no sé cuántos meses. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene mal codificadas las prioridades. Estamos dándole más valor a lo terrenal, a lo que no nos causa propósito, a lo que no nos lleva a ningún lado que a lo eterno. Tú le dices a la gente aquí, culto de profecía, todo el mundo viene. Tú dices, vamos a estudiar la Biblia. Vienen 2 o 3. Entre esos está Ricardito.
No vienen más. Y te inventan un montón de excusas. Porque la gente hoy valora más lo terrenal. Valoramos más un plato de lentejas. Valoramos más cualquier cosa que nos pueda satisfacer de manera inmediata que lo eterno. Y Esaú cambió el plato de lentejas por su destino grandioso. Cada vez que elegimos la comodidad sobre la convicción, repetimos la historia de Esaú. Cada vez que damos más valor a lo que sentimos que a lo que Dios dijo, hacemos una transacción similar. Y lo más triste es que Esaú comió y se levantó y se fue. Y ni siquiera disfrutó el plato que le costó su destino. Porque hay momentos donde el diablo te va a timar tan fuerte que ni siquiera vas a disfrutar lo que te dio a cambio de tu destino. Ni siquiera lo disfrutas. Cuando cambias lo eterno por lo inmediato, sin dudas, sacias tu deseo inmediato, pero ese intercambio te produce un vacío eterno. Esa es la razón por la que la gente, después de haber tenido propósito y haberlo cambiado por el placer momentáneo, tiene la necesidad de volver a Dios, porque ese placer momentáneo no les llenó, porque si en verdad nos llenara, no tendríamos que volver a Dios. Por eso yo le digo a la gente, loco, si tú te vas a gozar los carnavales, gózatelo, pero no vuelva aquí. Dame razones de que en verdad los carnavales te llenan. Ve, gózatelo y sé feliz. Pero vas, te lo gozas, te gastas un montón de dinero, te emborrachas, haces el ridículo, te expones a una enfermedad y al final vuelves vacío. Perdiste tu plata. Porque yo no voy a invertir mi vida, mi destino, mi dinero y mi tiempo en cosas que realmente no me llenan. Perdiste tu tiempo, perdiste tu dinero, te vieron la cara. El diablo se burla de nosotros cada vez que creemos que con las cosas que Él nos brinda podemos ser felices y al final necesitamos volver a Dios como un perrito con el rabo entre las patas. Y bendito Dios que es demasiado amor que nos recibe, pero es la señal de que las cosas del mundo no nos llenan. ¿Hasta cuándo lo vamos a entender? ¿Hasta cuándo? Hay gente que vive en un ciclo de relaciones. Tienen como 18 novios al año. Y por todos terminan por el mismo problema. Y si es mujer, los hombres no sirven. Y si es hombre, las mujeres todas son iguales. No es la pareja, eres tú. Que siempre vuelves a lo mismo y no entiendes que no te llena y no entiendes que no te satisface y no entiendes que lo eterno nunca podrá ser reemplazado por lo temporal. Por eso Jesús le dijo a una mujer samaritana, el que beba de mi agua no tendrá sed nunca más, porque nos hemos pasado la vida tomando de todos los charcos que el diablo nos ofrece, pero se nos ha olvidado que la única agua que puede saciar nuestra necesidad se llama Jesús de Nazaret. Es el único. ¿Hasta cuándo lo vas a entender? ¿Cuánto tiempo más vas a perder? ¿Cuánto dinero más vas a invertir en las cosas que al final no te llenan? No te llenan. Por favor, entiéndelo, no te llenan. Número 2, me estoy emocionando aquí. El ahora debilita tu futuro. Cuando todo lo que ves es el ahora, pierdes el mañana, Anita. Cuando solamente tienes ojos para ver lo que está delante de ti, pierdes el destino profético. Esaú tenía en sus manos una herencia milenaria. No era solo la primogenitura, era el derecho a ser parte activa del cumplimiento del pacto de Dios con Abraham e Isaac. Era el linaje de la promesa, la línea directa con el Mesías, pero lo cambió por un plato de lentejas, porque la hora no te deja ver el mañana. Tú crees que tu vida está perdida hoy. Tú crees que tu destino está perdido hoy. Y el diablo te ha engañado diciéndote que hoy es tu final. Pero yo vengo como profeta de Dios a decirte, todavía no es tu final. Todavía hay un mañana grande para ti. Porque la hora a veces te engaña.
pero en Dios tenemos un futuro grande y poderoso. Alguien diga amén. Tenemos un futuro en Dios. Y vengo a darte buenas noticias. Todavía Dios no ha terminado contigo. Aunque el diablo hoy tenga tu vida en el momento más oscuro, aunque el dictamen diga otra cosa, aunque tu familia esté de tu vida, aunque tus papás se estén separando, aunque no tengas dinero, todavía no es el final. Todavía no es el final. Y Esaú se dejó deslumbrar por el plato de lentejas. Si fuese yo también dudara, porque me gusta la lenteja. Pero el ahora, escúchame, el ahora debilita tu futuro. ¿Por qué? Porque todo lo que él veía era el ahora. Y cuando todo lo que ves es el ahora, vende lo que construyes tú después. Tú sabes por qué hay mucha gente, yo no entiendo esto. La gente de la iglesia se va por dos razones. Lo estoy predicando hace rato. Dos razones. Si Dios le cumple lo que quieren, se van. Y si Dios no le cumple, también se van. ¿Sabes por qué? Porque se desesperan por el ahora. Escucha esta locura que me está bajando. Se desesperan por el ahora. Porque hay gente que recibió una respuesta de parte de Dios y jura que eso es Dios. O sea, lo que Dios hizo conmigo fue grande y yo me voy de aquí. Tonto. Porque lo que Dios te da primero no se compara con lo que te da después. Se desesperan. Se llevaron un pedacito de Dios y juran que ese Dios. Dios puede darte eso y muchísimo más. Pero como se desesperaron, se fueron. Y los otros que se van porque Dios no les responde, tontos. Porque entre más Dios se demora es porque la bendición es más grande. Y lo que quiero decirte es que hoy no podemos caer en el juego en el que cayó Esaú. Esaú se desesperó por el ahora y olvidó su mañana. Prefirió el plato de lentejas que el destino que Dios tenía para él. Señores, y no fue un error de cálculo, fue una desvalorización interna. No entendió el peso de lo que tenía y por eso lo entregó fácilmente. Y hay gente entregando su destino profético al diablo, yo no sé ni a quién, a las tinieblas, a su vez, fácilmente. Ay, profeta, es que ese güey, desde que ese güey, ya yo no tengo vida. Dios mío, debería bajar el arcángel Gabriel y darte una sola. Entregándole tu vida, tus emociones, tu destino a un cretino que ni siquiera lo merece. Dios no le quitó la bendición. Él la entregó. Y cuando quiso recuperarla, era demasiado tarde. Y hay cosas que ni siquiera el diablo te la quita, tú mismo las entregas. ¿Sabes por qué? Por tu desespero, por tu afán, por tu ignorancia, por tu ego, por muchos factores. Y tienes que entender que la fe ve después, pero la urgencia solamente ve la hora. Y Esaú fue gobernado por la urgencia y no por la fe. Porque cuando tú eres gobernado por la fe, tú sabes que tu ahora quizás no es tan bonito, pero que Dios tiene planes contigo. Y seguramente mañana algo tendrá que pasar. Pero la gente como Esaú se desespera, se van de la iglesia, murmuran contra Dios, se levantan contra su propia familia. Pero cuando tú tienes fe, tú sabes que Dios lo va a hacer contigo. Aleluya. Dile al que está a tu lado, ¿tiene fe o tienes urgencia? Vamos, sacúdelo ahí, dile, ¿tiene fe o tienes urgencia? Dios mío, casi desarman el hermano. Escúchame esto, no nos perdamos aquí. Dios no fuerza herencia sobre quien la desprecia. Romanos 9:13 dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No se trata de favoritismo, sino de respuestas diferentes ante el llamado. Y esto es algo que quiero decir aquí con delicadeza porque se ofenden quizás. Pero Dios no tiene favorito. ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia entre unos y otros que van a la iglesia?
que sirven, que siguen a Dios, que creen en Dios, que aman en Dios. Pero profeta, porque a uno Dios los usa más y a otro no, porque no se trata de llamado, se trata de tu actitud frente al llamado. Ambos tenían llamado, pero Esaú lo despreció. Esaú ni siquiera le prestó atención. Y cuando tú no valoras lo que Dios te ha dado, cuando tú no te la tomas en serio, viene otro que quizás no tiene la primogenitura, pero tiene hambre de bendición. Por eso vas a ver que hay gente que te va a pasar por los lados, no porque Dios los ame más, sino porque ellos tienen una buena actitud frente al llamado. Aquí hay gente que se ha molestado. ¿Y a él por qué lo pones a predicar tanto? Si yo tengo tantos años en la iglesia, porque yo me he preparado, porque yo he estado dispuesto, porque yo he leído libros, porque yo he buscado la manera. ¿Cuál es la culpa? No es Dios, no son los líderes, no es la pastora, es tu actitud frente al llamado. Dios mío, se me fueron como 10 ahí. Jacob codiciaba la bendición y Esaú la despreciaba. Y Dios no fuerza herencia sobre quien la rechaza, papi. Quiero que sepa esto. Ese cuentico hay que tener cuidado con eso. Dios te va a buscar hasta debajo de las piedras. Te va a sacar, te va a arrastrar, te va a traer. Sí, Dios te va a traer. Pero si a ti no te da la gana, no va a pasar. Porque creemos que la responsabilidad absoluta es de Dios. No, es que yo ese día el pastor Dios me dijo, no, el pastor Dios me puede decir muchas cosas, pero si tú sigues tomando las mismas decisiones, teniendo la misma actitud, manejando la misma administración, nada va a pasar. Nada va a pasar. Ay, es que Dios me dio, también me ha comprado un equipo de Arabia Saudita, pero vives, no sé, sin entrenar, no tienes buena actitud, no te congregas, no aprendes, no buscas la manera, papi, te vas a quedar Juan de Simón. Alaba. Dios mío, ¿qué es esto? Jesús mismo dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros. Ojo, lo dijo Jesús. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Hay cosas que hasta para nosotros debemos tomar ese versículo. Hay cosas que Dios nos entregó que son muy valiosas, que no podemos darlo delante de gente que no lo valora. Si la gente no lo valora, no se lo des. Dios mío. Número 13, ya me está entrando el hambre. El poder de la autenticidad. Eran 4 puntos, pero quité uno porque sentí que estaba muy largo. El poder de la autenticidad. Necesito leer para que podamos entender. Génesis, capítulo 27, versículo 1. Génesis, capítulo 27, versículo 1. Léalo conmigo. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Siguiente. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Escúchame. Recuerda que había una bendición especial para el primogénito, una oración especial. De eso está hablando Isaac. Está diciendo, no sé cuándo me muera, más bien prepárame un almuerzo rico que tengo algo bueno para ti. Pero Isaac tenía preferencia por Esaú. Pero Rebeca quería a Jacob. Y la vieja estaba así, ¿ve? Como la bisagra. Hay una señora por la casa que dice la bisagra. Pregúnteme por qué. Porque si no está en la puerta, está en la ventana. Estaba así. Chismosa como ella sola. Escuchando todo. Todo bien. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo. Mi hijo, ven. Diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo,
tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga y en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Mira la señora esta. Ahora ve al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí. O sea, la señora está diciendo, hey, ves tú primero, yo lo preparo y tú vas para que él piense que tú eres Saúl. Entonces él dice, Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo soy lampiño, mami, se va a dar cuenta. Quizá me palpara mi padre, ¿cómo? Me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Jacob está diciendo, mami, Esaú es velludo, se va a dar cuenta. Mira lo que dice la vieja esta. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y traémelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Entonces su mamá lo disfrazó de Saúl, le puso piel, le puso vellos. O sea, la vieja se armó un personaje para que el señor Isaac no se diera cuenta, y entregó los guisados siguientes. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. El viejo estaba dudando. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó. Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Siguiente. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Cuando tú lees esta historia, la historia que acabamos de leer, que creo que quedó bien clara, tú tienes que entender que el detalle de esta historia es que Jacob recibió la bendición por la que tanto había esperado. Cuando tú lees esta historia, notarás que al fin llegó el día en el que Jacob obtuvo lo que tanto había esperado. La primogenitura y la bendición de su padre Isaac. ¿Qué recibió Jacob? Vamos, pero meterle fuerza. ¿Y qué más? El detalle de esta historia es que Jacob recibió la bendición bajo una farsa,
bajo una mentira, fingiendo ser alguien que no era. Y por este motivo, Jacob tuvo que salir huyendo, porque cuando el papá lo bendice, el papá estaba casi ciego, lo bendice y le dijo que te vaya bien, que Dios te bendiga, que te prospere, que te abre puertas. La Biblia dice que al rato llegó Esaú y se dio cuenta que no solamente le había quitado la primogenitura, sino que también le había quitado la bendición de su papá con engaño. Y Esaú comenzó a perseguir a Jacob con la intención de matarlo. Entonces Jacob recibió la bendición fingiendo ser alguien que no era. Y por este motivo Jacob tuvo que salir huyendo de su casa porque su hermano Esaú lo quería matar. Yo pregunto, ¿es malo el deseo de Jacob de querer ser bendecido por Dios? Por supuesto que no es malo. Su deseo de ser bendecido no es malo. Lo que era incorrecto era la manera como Jacob quería ser bendecido. Jacob quería ser bendecido fingiendo ser alguien que él no era. Jacob prefirió ser bendecido como un impostor que abrazar la autenticidad. Y es el problema de la gente de hoy en día, que la gente de hoy en día prefieren ser bendecidos fingiendo algo que no son, porque tienen miedo de aceptar su autenticidad. ¿Sabes por qué? La autenticidad va en contra de los principios de esta sociedad. Porque la autenticidad va en contra de la popularidad. Ser auténtico hoy no es tan chévere. Ser auténtico hoy no es ser popular. Ser auténtico hoy es sinónimo de ser débil. Ser auténtico hoy no está de moda. Por eso la gente prefiere 1000 veces vivir una vida de apariencia antes que vivir de manera auténtica. Y Jacob pasó 21 años como un fugitivo. Bendecido, sí, pero viviendo una vida de mentiras, queriendo ser alguien que no era. Jacob quería vivir una vida fingiendo algo que no era, queriendo sostener una cruz que no le correspondía. Hoy tenemos a un montón de gente queriendo que Dios los bendiga, sosteniendo una cruz que Dios no te la dio. Gente que quiere que Dios bendiga su relación amorosa, cuando ellos saben que esa relación Dios no fue el que te la dio. No te puede bendecir porque sencillamente Dios no te la dio, sino que fuiste tú quien la escogió bajo tus impulsos emocionales. Y hoy finges ser feliz y quieres que Dios te bendiga con lo que sabes que no te hace feliz. La gente es como loca a veces. Cree que va a engañar a Dios. Tú no eres feliz en una relación. Tú sabes que no eres feliz. Tú sabes. Yo no sé. Yo digo que los psicólogos se ganan la plata bacano porque la gente va a saber cosas que a veces saben ellos. No, es que usted que me dice, él me levanta trompada desde las 7 hasta las 3. Él me amará. No te ama. Y orando para que Dios mantenga algo que Él no te dio. No se puede. No podemos pretender ser como Jacob, bendecido, pero fingiendo algo que no somos. ¿Cuánta gente hoy no quiere ser bendecido en una asignación en la que no eres feliz? Sirves por fingir, sirves por aparentar, pero hace tiempo que tu corazón ya no está en ese lugar. Y voy a decir algo muy fuerte aquí. Los nuevos, tápense los oídos. Pero hay gente que no nació para ser predicador, que no nació para ser pastor, que no nacieron para ser líder. No naciste para cantar. ¿Hasta cuándo lo vas a entender? Lo intentas y lo intentas y después culpas a la gente. Es que la gente no se mete con Dios. No es que la gente no se meta con Dios. Es que quieres ser feliz siendo algo que tú no eres. Ya, basta. Suelta eso. ¿Sabes cuánta gente hoy envidiosa?
envidiosa de ver cómo Dios levanta a otro, cómo Dios levanta al pastor Diome, a los muchachos. Son envidiosos, se la viven hablando mal para desdibujar el nombre, porque ellos quieren ser ellos. Señores, vas a vivir frustrado, vas a vivir fracasado. Solamente se gustan para despreciar, para dañar el buen nombre de los ministros de Dios, porque ellos anhelan eso, pero eso no es para ti. Estás perdiendo tu tiempo en algo que no te corresponde, y hay cosas que sí te corresponden y están esperando por ti. Por eso no sea envidioso, no sea chismoso, no sea mal hablado. Si alguien te habla mal del éxito de otro, mándalo a callar, porque Dios tiene su propio éxito para ti. Hay cosas que son tuyas, no le envidie nada a nadie. Alguien tiene que decir amén aquí. No le envidie nada a nadie. Lo que es tuyo ni que te quites. Eso Dios lo tiene para ti. Pero viven resentidos, envidiosos. Están pendientes de la vida de los demás. No viven su propia vida. Que si uno viene, que si no viene, que si viene, que si predica, que no, que la pastora lo pone delante. Déjese de eso, mi gente. Dios tiene lo tuyo. Y lo tuyo no te lo quita ni el diablo. Pero cuando tú entiendes que lo tuyo es tuyo, tú no desprecias lo que Dios está haciendo con otro. Porque no podemos vivir creyendo que vamos a ser bendecidos, fingiendo ser Esaú, cuando en realidad somos Jacob. Un montón de gente queriendo vivir una vida que no puedes sostener. Te compras un carro que no puedes pagar. Te compras ropa y quedas en data crédito. Vives una vida de mentira queriendo ser Esaú, cuando en realidad Dios te llamó para ser Jacob. Viviendo una vida que no es tuya. Estás permitiendo que la vida te disfrace de Esaú, aun cuando tu nombre es Jacob. Tu nombre es Jacob. Tú no eres Esaú. Con esto no estoy diciendo que no sueñes, que no tengas anhelos en la vida. Con esto no estoy diciendo que no te traces metas en la vida. Lo que quiero decir es que entiendas que obligarte a vivir una vida que no es tuya podría ser un gran problema. Y eso quería ser Jacob. Jacob fue bendecido, pero bajo una mentira. Y necesitamos sernos más honestos hoy. La gente hoy no es honesta consigo mismo. No acepta sus errores. No acepta que lleva una vida de falencia. Lo queremos ocultar por temor a ser juzgados. No aceptamos lo que somos. Somos Jacob. Lo que nos hace malo no es ser Jacob, es vivir queriendo fingir ser Esaú. Incluso cuando vamos a una entrevista de trabajo, el psicólogo te pregunta, dime 3 debilidades. Y la gente dice, adicto al trabajo, perfeccionista, no tolero el desorden, te viera tu mamá. Porque ¿sabes por qué? Porque queremos vivir una vida que no es la nuestra. El problema de Jacob nunca fue nacer de segundo, Iván. Su batalla no era con Esaú. Su verdadera batalla era contra él mismo. Contra su caparazón, contra su ego de no aceptar que había nacido de segundo y que aún así la vida era bella. Y tienes que aceptar que la vida que tienes quizás no es perfecta, pero eso no desmerita que la vida sigue siendo bella, que la vida sigue siendo buena, que todavía Dios tiene planes contigo. Profeta, es que mis papás me abandonaron, pues lo siento mucho por ti, de verdad me duele, pero eso no es señal de que la vida ha terminado para ti. ¿Sabes por qué? Porque el problema de Jacob es que siempre quiso vivir como Esaú, y Dios te está diciendo, cuando aceptes lo que te di, entenderás el propósito grande que tengo para ti y para tu futuro. Aleluya. Alguien debe decir amén, amén, amén. Deja de culpar a los demás de tu dolor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tú decides. Tú decides. Quiero terminar con esto. Entiende, por favor. Dios no puede bendecir lo que finge ser.
Dios solamente va a bendecir lo que realmente eres. Por eso el llamado de Dios para ti en esta noche es que puedas salir de ese caparazón que la vida te hizo crear para ocultar tus temores, para ocultar tus miedos, para ocultar tus errores, para ocultar tu pasado. A Dios no le interesa que te muestres fuerte, a Dios no le interesa que te muestres feliz, porque hay gente que hoy se muestra feliz para engañar a sus amigos, para no mostrar su vulnerabilidad delante de la gente. Dios no le interesa que te muestres lleno, cuando en realidad te sientes vacío. Dios anhela que puedas demostrar que tienes problemas y demostrar que tienes necesidades y demostrar que eres alguien que necesita ayuda urgente de parte de Él. Dios anhela que no fingas ser Esaú y que reconozcas que eres Jacob. La religión te engañó. Te engañaron. Te hicieron creer que Dios se avergonzaba de ti. Es una mentira del diablo. Dios no se avergüenza de ti. Dios no se avergüenza de mí. Por eso, por favor, te lo pido, saca de tu cabeza esa estructura estúpida que el mundo dice. Es que el día que yo descubra que el pastor cometió un error, los pastores cometen error, los líderes, yo soy un ser imperfecto. No te llenes de orgullo, no te sientas más santo. Cuando ves a alguien de la iglesia pecar, entiende que todos llevamos cruces y procesos igual que tú, y que nunca se ha tratado de mostrarnos como santos, porque hoy reconocemos, yo reconozco que soy un Jacob que está siendo procesado, un Jacob que está siendo tratado, pero al menos necesito reconocerlo delante de Dios. Dios no se avergüenza de ti. Esto es para alguien aquí hoy. Dios no se avergüenza de ti. Dios está consciente de quién eres y lo que quieres hacer es bendecirte, pero no bendecirte como Saúl. Dios quiere bendecirte como Jacob. Querer ser bendecido como Saúl es querer ser bendecido con las cosas que cargas encima y que no te hacen bien. Dios no puede bendecirte con una relación amorosa que no te hace feliz. Tienes que soltar. Dios no te puede bendecir con amigos que no te convienen. Tienes que soltarlo. Dios no puede bendecirte con un corazón lleno de rencor en contra de tus padres. Tienes que soltarlo. ¿Sabes qué pasó al final? El Jacob se fue de su casa. ¿Y sabes qué pasó con Jacob? Se hizo multimillonario. Tenía esposas, hijos, dinero. Pero si tú lees la Biblia, dice que Jacob no vivía tranquilo. Porque un día tomó todos sus bienes. Escúchame, ya me voy con esto. Tomó todos sus bienes y los puso después de un río. Y la Biblia dice que los dejó todo allá, todo lo que tenía, sus esposas, sus animales, sus hijos, y se fue al otro lado del río. Y dice la Biblia, y se quedó solo Jacob, y se le apareció un ángel. Y dice la Biblia que cuando él ve al ángel, se abraza del ángel, diciéndole algo que no entiendo. Él le dice, bendíceme. Señores, pero ¿cómo que bendíceme? Si tú tienes dinero, tienes posición, tienes esposa, tienes todo lo que cualquiera quisiera tener. Pero Jacob decía, bendíceme. Hay algo que me falta, hay algo que no me convence. Lo tengo todo, pero falta algo. ¿Y sabes qué pregunta el ángel? El ángel le dice, ¿cómo te llamas? No me digas que te llamas Saúl, yo me llamo Jacob. Entonces te bendigo, porque no me avergüenzo de lo que tú eres. Yo te voy a bendecir como Jacob. Aleluya. Alguien debe decir amén, 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 amén. Así te va a bendecir como Jacob. Yo llegué a esta iglesia destruido y Dios no me descalificó. Que he cometido errores muchísimos, que he fallado a Dios muchísimas veces, pero aquí estoy. ¿Sabes por qué estoy aquí? No porque yo sea perfecto, sino porque he reconocido que soy un Jacob que lo necesita. Y Dios te está diciendo hoy, ya deja de luchar con tu ego, con tu caparazón. Deja de luchar con tu mente. Te quieres mostrar fuerte, te quieres mostrar feliz, te quieres mostrar seguro, le quieres vender la idea a todo el mundo que tú estás bien. Es una mentira. Dios sabe que le necesitas. Ríndete ante Él.
Por eso los que se presentaron delante de Jesús, ninguno se tuvo que presentar diferente. Se presentaron como eran, ciegos, paralíticos, enfermos, y fueron sanados. Y tú sabes que es lo más loco, que Jesús le preguntaba: ¿quieres ser sano? Qué pregunta loca. ¿Sabes por qué se la preguntaba? Claro que quiere ser sano, pero se lo preguntaba porque él debía reconocer que estaba enfermo. Sí, quiero ser sano. Dios te está llamando hoy a que puedas recibirle en su corazón. No para que seas perfecto, nunca lo vas a hacer, sino para que dependas de Él, para que cambies. Pídele perdón a Dios por las veces que te has olvidado de Él. Pídele perdón a Dios por las veces que has hecho cosas para dañar a otros. Pídele perdón a Dios cuando has sido egoísta y solamente has pensado en ti. Pídele perdón a Dios, que Dios está llamándote hoy. Ven, ven, no vengas como lo que aparenta ser. Ven como Jacob, con tus heridas, con tus vacíos, con tus problemas, con todo. Ven, que yo te haré descansar.